la bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Huckleberry Finn vivía con la viuda Douglas, quien intentaba convertirlo en un niño educado. Le enseñaba modales, le hablaba de Dios y lo vestía con ropa incómoda. Huck, sin embargo, extrañaba su libertad en el bosque y su vida despreocupada. Por las noches, escapaba en busca de aventuras con su amigo Tom Sawyer. Juntos soñaban con tesoros y hazañas. A pesar de todo, Huck sentía que algo le faltaba. Un día, su padre, un hombre borracho y cruel, regresó a la ciudad, amenazando con llevárselo. Huck sabía que su tranquila vida con la viuda estaba a punto de cambiar. Una noche, Huck se escabulló por la ventana y se encontró con Tom Sawyer. Juntos caminaron en silencio hasta el bosque, donde los esperaba el resto de la pandilla. Tom, con gran emoción, propuso formar una banda de ladrones y vivir emocionantes aventuras. Juraron en secreto robar tesoros y secuestrar personas, aunque en realidad solo planeaban juegos. Huck disfrutaba de la emoción, pero en el fondo temía que su padre apareciera de nuevo. Cuando regresó a casa al amanecer, la viuda Douglas ya lo esperaba, preocupada por su ausencia. Huck se preguntó si la vida aventurera era realmente para él. Trató de adaptarse a la vida con la viuda, pero le resultaba difícil. Se preguntaba si las oraciones realmente funcionaban, ya que nunca obtenía lo que pedía. Mientras tanto, Tom seguía ideando planes para la banda, aunque sus aventuras eran más imaginadas que reales. Un día, la señorita Watson le habló a Huck sobre el infierno y el cielo, asegurándole que debía portarse bien para evitar el castigo eterno. Huck pensó que prefería estar con su amigo Tom en el infierno. Sin embargo, la sombra de su padre seguía acechando en su mente, inquietándolo cada vez más. Los días pasaron y Huck empezó a notar huellas extrañas cerca de la casa. Su inquietud creció cuando vio la marca de una bota con una cruz en la suela. Su padre había regresado. Temeroso, corrió a buscar su dinero y se lo entregó al juez Thatcher para evitar que su padre se lo arrebatara. Esa noche, Huck no pudo dormir, imaginando a su padre acechándolo en la oscuridad. A la mañana siguiente, la viuda y la señorita Watson intentaron calmarlo, pero Huck sabía que su padre no tardaría en aparecer, trayendo problemas consigo. El padre de Huck, sucio y desaliñado, apareció en la casa de la viuda Douglas exigiendo su dinero. Huck le explicó que ya no lo tenía, pero su padre no le creyó. Furioso, le advirtió que dejara la escuela y se comportara como su hijo sin civilizarse. Más tarde, el juez intentó reformarlo, pero el hombre volvió a emborracharse. Huck, resignado, vio cómo su padre se convertía en una sombra amenazante en su vida. A pesar del miedo en
el fondo sentía que la libertad de la que hablaba su padre tenía cierto atractivo. El padre de Huck lo secuestró y lo llevó a una cabaña aislada en el bosque, lejos de la viuda Douglas. Al principio, Huck disfrutó de la libertad, sin escuela ni normas, pero pronto su padre comenzó a beber más y a volverse violento. Lo golpeaba y lo encerraba cuando salía a emborracharse en el pueblo. Huck empezó a temer por su vida. Una noche, su padre regresó borracho y delirante, amenazando con matarlo. Huck decidió que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Con astucia, empezó a idear un plan para huir de la cabaña. Con una vieja sierra oxidada y con mucha paciencia, comenzó a cortar un pequeño agujero en la pared. Mientras tanto, planeó su escape con cuidado. Cuando su padre se marchó al pueblo, Huck aprovechó para cargar la canoa con provisiones y fingir su propia muerte. Derramó sangre de un cerdo por la cabaña y arrojó su sombrero al río para hacer creer que había sido asesinado. Al anochecer, se deslizó silenciosamente en la canoa y dejó que la corriente lo llevara lejos. Libre al fin, remó hacia la isla Jackson, escondido entre la niebla. En la isla, Huck exploró el bosque y se sintió aliviado al estar solo. Sin embargo, pronto descubrió que no era así. Se encontró con Jim, el esclavo de la señorita Watson, que había escapado temiendo ser vendido. Al principio, Huck se sorprendió, pero decidió no delatarlo. Pasaron los días escondidos, cazando y pescando para sobrevivir. Jim le contó sus planes de alcanzar la libertad y Huck comenzó a cuestionarse lo que le habían enseñado sobre la esclavitud. Mientras tanto, Huck escuchó a lo lejos disparos de búsqueda, sabiendo que la gente aún lo creía muerto. Huck y Jim encontraron una cueva en la isla y la usaron como refugio cuando llegó una tormenta. La lluvia caía con fuerza y el río creció, arrastrando troncos y restos de embarcaciones. Durante la tormenta descubrieron una casa flotante a la deriva. Al subir, encontraron un cadáver cubierto con una manta, pero Jim no dejó que Huck lo viera. Recogieron provisiones útiles, ropa, cuchillos y dinero. De regreso a la cueva, se acomodaron con sus hallazgos. Mientras Huck veía la tormenta alejarse, sintió que su vida con Jim se volvía una verdadera aventura, lejos de la civilización. Huck y Jim pasaron los días explorando la isla y disfrutando de su libertad. Un día, Huck encontró una serpiente de cascabel muerta y como broma la colocó en la cama de Jim. Sin embargo, la hembra de la serpiente apareció y mordió a Jim en el pie. Huck, asustado, ayudó a su amigo a tratar la herida con remedios caseros. Jim sufrió fiebre durante varios días, pero finalmente se recuperó. Huck se sintió culpable y prometió no jugar más bromas peligrosas. Para conseguir noticias del pueblo, Huck decidió disfrazarse de niña y averiguar qué se decía sobre su desaparición. Fue así que remó hasta la orilla y se dirigió a la casa de una mujer desconocida. Fingiendo ser Sarah Williams, entabló conversación con la señora, quien le habló sobre la desaparición de Huck y la fuga de Jim. Le contó que
que su padre era el principal sospechoso, pero algunos creían que Jim había matado a Huck. La mujer también mencionó que su esposo planeaba ir a la isla Jackson a buscar al esclavo fugitivo. Huck, alarmado, regresó apresuradamente a la isla y advirtió a Jim. Juntos recogieron sus cosas y partieron en su balsa río abajo. Ambos navegaron disfrutando de la tranquilidad del viaje. Una noche divisaron un viejo barco de vapor encallado en unas rocas. Huck, movido por la curiosidad, convenció a Jim de explorarlo. Subieron a bordo y descubrieron a 3 hombres discutiendo. 2 de ellos planeaban traicionar al tercero. Huck escuchó el plan y, asustado, decidió que debían marcharse antes de ser descubiertos. Al intentar escapar, se dieron cuenta de que su balsa se había soltado y flotaba río abajo. Atrapados en la oscuridad, Huck ideó una forma de recuperar la balsa antes de que fuera demasiado tarde. Huck y Jim lograron encontrar un bote pequeño abandonado en el barco de vapor y escaparon justo antes de ser descubiertos. Mientras remaban río abajo para recuperar su balsa, Huck sintió lástima por los hombres atrapados a bordo. Decidió avisar a un transbordador cercano, inventando una historia sobre su familia atrapada en el naufragio. El capitán prometió ayudar y Huck se sintió satisfecho por haber hecho una buena acción. Finalmente, encontraron su balsa y continuaron su viaje, reflexionando sobre lo sucedido y la suerte que habían tenido de escapar sin ser atrapados. De vuelta en la balsa, Huck y Jim revisaron los objetos que habían tomado del barco naufragado: ropa, velas y libros. Huck le leyó a Jim sobre reyes y duques, incluyendo historias de personajes como el rey Salomón. Jim, sin comprender del todo, cuestionó la sabiduría del rey por querer dividir a un niño en 2. Huck intentó explicarle, pero Jim se mantuvo firme en su opinión. Luego hablaron de otros países y culturas, y Huck se sorprendió de la inteligencia de Jim. Mientras el río los llevaba hacia el sur, Huck comenzó a ver a Jim como un amigo. Una noche, una espesa niebla cubrió el río y Huck y Jim se separaron. Huck luchó por encontrar la balsa, llamando a Jim en la oscuridad, pero la corriente los arrastró en direcciones opuestas. Tras horas de búsqueda, Huck finalmente encontró a Jim dormido en la balsa. Decidió jugarle una broma, fingiendo que todo había sido un sueño. Sin embargo, Jim, al darse cuenta de la verdad, se sintió herido. Huck, conmovido por la tristeza de su amigo, se disculpó sinceramente. Fue la primera vez que entendió cuánto significaba su amistad con Jim. Huck y Jim siguieron su viaje hasta que la balsa chocó contra un barco de vapor, separándolos. Huck nadó hasta la orilla y se encontró con la familia Grangeford, que lo acogió creyendo que era un niño perdido. Le ofrecieron comida y ropa, y Huck admiró su elegante hogar lleno de retratos y poesía melancólica. Pronto descubrió que los Grangeford estaban en una feroz enemistad con la familia Shepherdson. Huck intentó mantenerse al margen, pero se sintió atrapado en el conflicto. Mientras tanto pensaba en Jim, esperando encontrarlo pronto y retomar su viaje río abajo. Huck descubrió que la hija de los Grangeford, Sofía, estaba enamorada de un joven Shepherdson. Le
pidió a Huck que recuperara una nota secreta de la iglesia, revelando una cita para escapar juntos. Huck accedió sin entender del todo las consecuencias. Al día siguiente, Sofía huyó con su amado, desatando la ira entre las familias. Un tiroteo estalló y varios Grangeford murieron. Huck, horrorizado, huyó de la escena y encontró a Jim esperándolo con la balsa escondida. Sin mirar atrás, se lanzaron al río, sintiendo alivio al dejar atrás la violencia y el odio. Huck y Jim continuaron su viaje, disfrutando de la tranquilidad del río. Un día encontraron a dos hombres harapientos corriendo por la orilla, pidiendo ayuda. Subieron a la balsa y tras ganarse la confianza de Huck y Jim, se presentaron como un duque y un rey destronados. Huck sospechaba que mentían, pero decidió seguirles la corriente para evitar problemas. Pronto los farsantes comenzaron a idear estafas en los pueblos ribereños. Aunque Jim se mostraba escéptico, Huck veía con diversión las ocurrencias de los impostores, sin darse cuenta de los problemas que traerían más adelante. El rey y el duque convencieron a Huck y Jim de detenerse en un pueblo cercano para ganar dinero con un espectáculo. El duque planeó una representación de Shakespeare, mientras que el rey se ofreció a reformar a la gente con sermones falsos. Para evitar problemas, el duque imprimió un documento falso declarando a Jim como esclavo capturado para justificar su presencia. Huck observó cómo los impostores engañaban a la gente con facilidad. Aunque sentía que estaban haciendo mal, decidió mantenerse en silencio, pensando que era mejor no meterse en líos y seguir viajando río abajo con Jim. En el pueblo, el duque y el rey anunciaron su función teatral, prometiendo una gran interpretación de Shakespeare. Ensayaron fragmentos de Hamlet, pero su actuación fue desastrosa y ridícula. A pesar de ello, la multitud, ansiosa de entretenimiento, acudió al espectáculo. Mientras tanto, Huck observaba el bullicio del pueblo y conoció la historia de un hombre llamado Boggs, un borracho inofensivo que molestaba a todos. Su enemigo, el coronel Sherburne, lo amenazó y finalmente lo mató a plena luz del día. Huck quedó horrorizado por la violencia del suceso y comenzó a reflexionar sobre la crueldad humana. Tras el asesinato de Boggs, la multitud enfurecida se reunió frente a la casa del coronel Sherburne, exigiendo justicia. Sherburne salió con calma, desafió su valentía y los llamó cobardes, dispersándolos con sus palabras. Huck, impresionado por la escena, comprendió lo fácilmente que la gente podía ser manipulada por el miedo. Más tarde, asistió a una función del duque y el rey, quienes engañaron al público con un espectáculo absurdo. Sin embargo, la audiencia, al darse cuenta de la estafa, planeó venganza para la noche siguiente. Huck decidió que era hora de marcharse antes de que las cosas empeorasen. Esa noche, el duque y el rey realizaron otra función, pero esta vez la multitud estaba lista para vengarse. Cuando los impostores subieron al escenario, les lanzaron verduras podridas y los persiguieron por las calles. Huck y Jim, escondidos en la balsa, rieron al ver a los estafadores cubiertos de suciedad. Más tarde, mientras navegaban, Jim habló sobre su familia,
lamentando haber golpeado una vez a su hija sin saber que era sorda. Huck se conmovió al ver el amor y el remordimiento de Jim, dándose cuenta de que los esclavos tenían sentimientos tan profundos como cualquier otra persona. El duque y el rey idearon un nuevo plan. Decidieron aprovechar la reciente muerte de un hombre rico llamado Peter Wilkes, haciéndose pasar por sus hermanos de Inglaterra para reclamar su herencia. Huck, incómodo con el engaño, no dijo nada para proteger a Jim. Al ver cómo las hijas de Wilkes acogían a los impostores con lágrimas y abrazos, Huck comenzó a sentir repulsión por las mentiras de sus compañeros. El rey y el duque fueron recibidos con gran emoción por las hermanas Wilkes, quienes creyeron por completo su historia. Fingieron estar afligidos por la muerte de su hermano, y el rey pronunció un emotivo discurso que conmovió a todos. La familia les entregó la herencia de Peter Wilkes, una suma considerable de dinero en efectivo y propiedades. Huck, sintiéndose culpable, observó cómo las jóvenes lloraban y confiaban en los impostores. En ese momento decidió que debía hacer algo para detener la estafa, pero primero necesitaba encontrar una manera de actuar sin despertar sospechas. Huck pasó la noche en la casa de las Wilkes, donde Mary Jane, la hermana mayor, le mostró una confianza genuina que le hizo sentir aún más culpable. Durante la cena, Huck observó al rey y al duque comportándose con arrogancia, disfrutando de su engaño. Más tarde, mientras limpiaba la habitación del rey, encontró el dinero de la herencia escondido en una bolsa. Decidido a hacer lo correcto, lo tomó y buscó un lugar seguro para esconderlo. Pensó en devolverlo a las hermanas, pero temía que los impostores descubrieran su traición y arruinaran su plan. Esa noche, Huck escondió el dinero en el ataúd de Peter Wilkes, esperando que las hermanas lo encontraran más tarde. A la mañana siguiente, el pueblo se preparaba para el funeral. Huck observó nervioso mientras el ataúd era sellado, temiendo que el dinero quedara atrapado para siempre. Durante el servicio, el rey siguió actuando con falsa tristeza, lo que aumentó la ira de Huck. Más tarde, el duque comenzó a sospechar que el dinero había desaparecido y presionó a Huck con preguntas. Huck, con astucia, fingió ignorancia, decidido a seguir su plan sin despertar sospechas. Esa mañana, Huck encontró a Mary Jane llorando por la venta de los esclavos de la familia, separados por el rey. Conmovido por su tristeza, Huck le reveló la verdad sobre los impostores y le aseguró que los esclavos regresarían pronto, ya que la venta era falsa. Le pidió que se marchara de la casa para no delatar su plan con su rostro sincero. Mary Jane confió en Huck y partió a casa de una amiga. Él, sintiéndose mejor, siguió engañando al rey y al duque, esperando el momento oportuno para escapar con Jim y dejar atrás la estafa. Justo cuando el rey y el duque creían tener todo bajo control, llegaron al pueblo dos hombres que afirmaban ser los verdaderos hermanos de Peter Wilkes. La confusión se apoderó de la multitud y comenzaron a hacer preguntas incómodas. Para probar quiénes eran los verdaderos herederos, se sugirió comparar su escritura con viejas cartas de Peter. Nerviosos, los impostores intentaron mantener la farsa, pero la duda crecía.
Huck aprovechó el caos para escabullirse y correr hacia la balsa, donde Jim lo esperaba. Sin embargo, antes de poder escapar, el rey y el duque regresaron inesperadamente, atrapándolo una vez más. Los estafadores confrontaron a Huck, furiosos por la confusión con los verdaderos herederos. El rey acusó al duque de haber escondido el dinero, lo que desató una acalorada discusión entre ellos. Finalmente, el rey, borracho y derrotado, admitió haberlo tomado, liberando a Huck de sospechas. Los cuatro decidieron escapar y continuaron río abajo. Finalmente, llegaron a un pueblo donde, en un acto de traición, el rey vendió a Jim por $40 a un granjero local. Huck, devastado, sintió que había fallado a su amigo. Solo en la balsa reflexionó sobre si debía delatar a Jim o rescatarlo. Finalmente, decidió seguir su corazón, escribiendo una carta a la señorita Watson para devolver a Jim. Pero luego la rompió diciendo: «Muy bien, entonces iré al infierno», y partió en su búsqueda. Huck llegó a la plantación de los Phelps, donde descubrió que habían comprado a Jim. Antes de poder idear un plan, la tía Sally lo confundió con Tom Sawyer, su sobrino esperado. Huck, sorprendido pero aliviado, siguió la farsa para evitar sospechas. La tía Sally lo recibió con cariño, mientras Huck evaluaba cómo liberar a Jim sin levantar sospechas. Decidió esperar la llegada de Tom para contarle la verdad y buscar su ayuda. Mientras tanto, se mantuvo alerta, sabiendo que cualquier error podía poner en peligro su plan de rescate y la libertad de su amigo. Poco después, Tom Sawyer llegó a la granja de los Phelps. Huck lo llevó aparte y le contó todo sobre Jim y su plan. Para sorpresa de Huck, Tom aceptó ayudar de inmediato, entusiasmado por la aventura. Juntos idearon un complicado plan de escape, aunque Huck pensaba que era innecesario y arriesgado. Tom insistió en hacerlo a su manera, con túneles y mensajes secretos. Mientras tanto, el rey y el duque llegaron al pueblo, pero fueron desenmascarados por sus anteriores víctimas y perseguidos. Huck sintió alivio al verlos alejados y se concentró en liberar a Jim. Tom y Huck comenzaron a planear el rescate de Jim con gran entusiasmo. Huck sugirió una solución simple, pero Tom insistió en hacerlo más complicado, como en sus libros de aventuras. Decidieron excavar un túnel bajo la cabaña donde Jim estaba encerrado, utilizando cuchillos en lugar de herramientas más rápidas, solo porque así lo harían los héroes de las historias. Huck pensó que era una locura, pero siguió el plan de Tom. Mientras tanto, dejaron mensajes anónimos para asustar a los Phelps y desviar sospechas. A pesar de las complicaciones, Huck solo quería liberar a Jim lo antes posible. Tom, decidido a hacer el rescate aún más emocionante, envió cartas anónimas a la familia Phelps advirtiendo sobre un supuesto plan para robar a Jim. Huck, preocupado por la creciente tensión en la casa, veía cómo la tía Sally se volvía más nerviosa. La noche del escape, la casa de los Phelps estaba llena de hombres armados. Huck y Tom, con el corazón latiendo fuerte, llegaron a la cabaña de Jim y lo liberaron a toda prisa. Salieron corriendo hacia la balsa,
pero en su huida hicieron ruido y fueron descubiertos. Los disparos resonaron en la oscuridad y mientras corrían, Tom recibió un disparo en la pierna. A pesar de la herida, lograron llegar a la balsa y se alejaron río abajo. Huck estaba preocupado por Tom, mientras Jim insistía en encontrar ayuda para curarlo. Preocupado por la herida de Tom, Huck decidió buscar ayuda. Regresó a la casa de los Phelps y encontró a la tía Sally angustiada por su desaparición. Inventó una historia sobre haberse perdido buscando a un médico para su hermano. La tía, aliviada, envió a Huck a buscar ayuda médica. Mientras tanto, Jim, preocupado por Tom, se quedó oculto cerca de la balsa. Cuando el médico llegó, atendió a Tom, pero al descubrir a Jim, lo llevó de regreso a la plantación. Huck, sintiéndose impotente, temió que su amigo volviera a ser esclavizado y buscó la forma de salvarlo. A pesar de todo, el médico quiso reconocer el valor de Jim por haberse quedado a ayudar a Tom pese al riesgo de ser capturado. Sin embargo, los Phelps lo encadenaron de nuevo. Huck, angustiado, no sabía cómo actuar hasta que Tom, al despertar, reveló la verdad. Jim ya era libre, pues la señorita Watson lo había liberado en su testamento antes de morir. La noticia sorprendió a todos y la tía Sally se mostró avergonzada por haber retenido a Jim. Tom, feliz con la aventura, celebró su éxito mientras Huck reflexionaba sobre su próxima decisión. Con Jim finalmente libre, la alegría llenó la casa, pero Huck sentía inquietud. Tom propuso nuevas aventuras, pero Huck tenía otras preocupaciones. Cuando su tío Silas ofreció adoptarlo y civilizarlo, Huck rechazó la idea. Decidió que no podía volver a una vida controlada y con el río llamándolo, anunció que se dirigiría al oeste en busca de su propio camino. Jim le contó que había descubierto que su padre estaba muerto, dejando a Huck sin ataduras. Con el amanecer reflejándose en el río, Huck se despidió de Tom y la tía Sally, listo para una nueva aventura, libre al fin.